Bienvenidos al panel sobre educación superior en ciberseguridad. Presento a los ponentes. Jorge Rodríguez es doctor en Ciencias de la Ingeniería, director nacional de la Maestría en Ciberseguridad del TEC de Monterrey y profesor del Departamento de Computación en Campus Santa Fe. Colaboró en el Laboratorio de Cómputo en la Nube de Hewlett-Packard en Palo Alto, California y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con Nivel 1. Cuenta con diversas publicaciones en el área de aprendizaje computacional y ciberseguridad. También ha colaborado en el análisis y auditoría de seguridad de sistemas. Eva Sofía García es graduada con honores como licenciada en Seguridad en Tecnologías de Información, actualmente cursando la maestría en ciberseguridad en el Tecnológico de Monterrey. Ha colaborado en empresas internacionales de telecomunicaciones y alimentos y bebidas. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el sector de seguridad en áreas de gobierno, continuidad de negocio, riesgos, control de accesos y vulnerabilidades, entre otros. Actualmente funge como CSO para Heineken México. José Iván Ramírez es consultor desde el 2011 para la definición e implementación de procesos de TI apegados a diferentes marcos de referencia. Con más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de programas y alineación a buenas prácticas en el campo de tecnología, seguridad de información y ciberseguridad para el sector privado. También participa como instructor en la Maestría de Ciberseguridad del Tecnológico de Monterrey y como profesor en la Concentración de Ciberseguridad para los estudiantes de profesional. Rafael Dávalos es ingeniero en sistemas electrónicos con mención honorífica y maestro en ciencias computacionales por el TEC de Monterrey Campus Monterrey. Profesor del Departamento de Computación Región Monterrey de materias como Internet de las Cosas, Fundamentos de Redes y Seguridad Informática. Tiene amplia experiencia en el área educativa, corporativa, tecnologías de información y emprendimiento. Actualmente es director de entrada de Ingeniero en Computación y Tecnologías de Información en el TEC Campus Monterrey. Nos acompaña como moderadora. Jessica Izquierdo es directora de la Maestría de Ciberseguridad, coordinadora y profesora de la Concentración de Ciberseguridad en Campus Monterrey con 17 años de experiencia docente en los departamentos de Computación, Mecatrónica y Eléctrica en el Sistema TEC. Ha representado al TEC de Monterrey en procesos de auditoría de infraestructura y ciberseguridad. Cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria y tiene certificaciones en redes, seguridad y domótica. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a nuestros panelistas que nos acompañan. Jorge, Sofía, Rafael, José Iván, bienvenidos a este panel. Entonces, damos inicio por aquí a la parte de nuestro panel enfocado al rol de la educación superior en la parte de ciberseguridad. Voy a iniciar con una pregunta. Por ahí, bueno, ya entre ustedes podrían ir contestando. Y la primera pregunta va sobre la parte de capacitación o preparación que hoy en día las empresas buscan. Viendo el mercado actual que tenemos y toda esta falta de especialistas en el área de ciberseguridad, ¿cuáles piensan que son las opciones que hoy en día buscan las empresas en cuanto a capacitación o preparación en el área de ciberseguridad? Entonces, adelante nuestros panelistas. Muchas gracias, Jess. Bienvenidos a todos. Gracias nuevamente aquí por la invitación. Pues interesante la pregunta, Jess, por el tema de este déficit, ¿no? que estamos teniendo, ¿no? en la parte de recursos de seguridad. Entonces, obviamente, pues las organizaciones están cada vez más buscando cómo ir formando, cómo ir especializando a los diferentes recursos, ¿no? que hoy tienen las empresas. En lo particular, lo que me ha tocado revisar o lo que me ha tocado ver en las empresas es que optan mucho por algún tipo de especialización buscando primeramente certificaciones. Esta disciplina cada vez se ha hecho pues muy especializada en ciertas verticales. Entonces, podemos hablar de un tema muy amplio de seguridad, de muy buenas bases que hoy nos pueden dar las academias.
Pero en campo, finalmente estamos observando mucho la parte de especialización, como cualquier otra disciplina, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho tema por recorrer. Vemos, por ejemplo, la parte ahorita que teníamos en el promocional de ISC cuadrada, ¿no? Que, bueno, pues también ISC cuadrada ha tenido ya muchas verticales, ya muy profesionalizadas en este tema, ¿no? Entonces, creo que la apuesta por parte de las organizaciones es en buena medida por esta parte de especialización, desarrollando pues un PAT, ya sea de certificación en diferentes temas que estamos viendo hoy, ¿no? En el área de seguridad, gestión de riesgos, continuidad de negocios, gestión y pruebas de vulnerabilidades, por ejemplo. Cada una va teniendo ciertas habilidades o ciertas aptitudes que los participantes deben de ir desarrollando. Entonces, es muy difícil que tengamos a alguien generalista, ¿no? Que pueda decir, oye, yo domino todas las disciplinas, domino todas las ramas, porque esto lo que nos ha venido enseñando en el tiempo es que puedes irte profundizando en una vertical, ir desarrollando estas habilidades en una vertical muy específica. Entonces, creo que lo que hoy vemos en el mercado es una gama muy interesante de certificaciones, pues ahora sí, organismos internacionales, que pues ahora sí, hablando en temas globales, pues son reconocidas de manera mundial. Muchas gracias, José Iván, por tu participación. ¿Alguien más que quiera aportar a este tema? Digo, yo coincido con Iván, como hemos visto y como ya es platicado por muchas personas, los ciberataques van en aumento y como veíamos en el video precisamente, el déficit de especialistas es muy importante. Si no mal recuerdo, el número era 2.7 millones de especialistas que hacen falta. Entonces, definitivamente las empresas optan por temas de diplomados, temas de cursos, certificaciones, como menciona Iván, ISC cuadrada, Easy Council, CompTIA, muchos otros que nos pueden ir driveando por ese camino que buscamos especializarnos. Muchas gracias, Sofía, por tu participación. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Consideran ustedes relevante incluir temas de ciberseguridad en la currícula actual que llevan los estudiantes en educación superior? Y si es así, ¿a quiénes se les deberían de educar en estos temas de ciberseguridad? Adelante. ¿Puedo empezar? Adelante. Muy bien. En el caso de a nivel de profesional, nosotros la carrera que tenemos con más injerencia en ciberseguridad, pues es ITC, Ingeniero en Tecnologías Computacionales. Por un lado es bueno, pero por otro lado sí nos falta más carreras que tengan integración en esta área. En el caso de ITC, pues sí tenemos muy fuerte la parte de redes y un poco de ciberseguridad, que nos falta reforzar esa área. Que con la concentración, pues algunos de los estudiantes pues se van especializando por ahí. Pero es tan grande esta área que sí falta pues agregar cursos o al menos que la currículum de ciberseguridad esté más entendida, porque aún llevando todos los temas de manera muy general, entendiendo, por ejemplo, la gobernanza, la administración de riesgos, bueno, la parte sí más fuerte es redes y la seguridad de firewalls, routers, servers, etcétera, criptografía, seguridad de aplicaciones, pen testing, respuesta a incidentes, ingeniería inversa, ingeniería, las tecnologías de Internet de las Cosas y lo nuevo que viene, ¿verdad? En la que sería la analítica de datos hacia la ciberseguridad con inteligencia artificial y todo eso, pues sí, nos faltan muchas áreas pues que enfocar. Y no se digan las demás carreras que pues no tienen básicamente nada más que algunos indicios. Entonces, sí considero que los currículums deben estar bastante enfocados. Tenemos que hacer mayor esfuerzo en cómo pues desarrollar estos temas, ¿verdad? A nivel carrera profesional y para la gente en general, porque sí son áreas que cada vez tienen mayor relevancia. Aunque no se dediquen a la ciberseguridad, pues sí son áreas que deben desarrollar todos los profesionistas del área de TI, ¿verdad?
Muchas gracias, Rafael, por tu participación. ¿Alguien más que nos dé su punto de vista? Sí, yo. Muchas gracias. Sí, la verdad es que coincido con Rafa, porque necesitamos, uno, ir con más profundidad en los diferentes temas. Algo que se ve en industria es que no necesariamente salen preparados para todos los elementos que tienen. Finalmente, la carrera les da las bases para que puedan llegar a los trabajos y empezar a desarrollar o despegar su carrera, pero sí necesitamos, por toda esta profundidad que tienen los temas, ampliarlo. Por otro lado, creo que también necesitamos ver a la parte de la amplitud de las diferentes carreras que tenemos. Finalmente, las carreras afines a TI son los que se encargan de hacer la parte de ciberseguridad, de proteger a las organizaciones. Pero todos somos partícipes del riesgo. No tenemos áreas de finanzas, áreas de mercadotecnia, áreas que trabajan con diferentes clientes, operaciones, industria, que también están constantemente pues, expuestos a los riesgos que tenemos de ciberseguridad. Y si bien estas áreas no les vamos a agregar el trabajo extra de hacer toda la protección, creo que sí es importante que tengan los básicos para todos estos elementos y ser partícipes de la cultura de reducción del riesgo de las organizaciones. Porque si solamente se lo dejamos a unos cuantos, no vamos a poder lograr pues, trabajar con este problema que es tan grande. Incluso me atrevería a decir que no solamente debería ser para currículas de educación superior, sino que incluso podríamos pensar que esto debería estar más allá, porque tenemos brechas digitales, tenemos brechas en el acceso a la educación, pero la tecnología va creciendo. Casi todos tenemos una presencia digital, un celular, redes sociales y elementos de comunicación, y hay muchas personas que se beneficiarían de estos elementos de ciberseguridad. Por ejemplo, las personas de tercera edad, que se han visto actualmente que son víctimas de fraudes cibernéticos, y justo porque no existe esta cultura que se esté permeando hacia todos. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por tu participación. Pasemos a la siguiente pregunta. Además de impartir materias, como estábamos comentando, de seguridad de la información, que ahorita ya Jorge y Rafael nos dieron una perspectiva, ¿qué otros tipos de iniciativa piensan que se podrían dar en estos centros universitarios para que más personas tomen conciencia de esta importancia de la ciberseguridad? Como bien mencionaba ahorita Jorge, o sea, ya no nada más estamos hablando de carreras de tecnologías, ya es esto que a todos nos debería de interesar y deberíamos estar involucrados. Entonces, ¿qué iniciativas considerarían que pueden ser buenas para lograr esta integración, no nada más impartiendo las materias de ciberseguridad? Adelante. Si me permites, considero que hablando específicamente de desarrollar una carrera profesional en ciberseguridad, algo relevante que los centros pudieran incluir dentro de es tener sesiones con expertos que ya en su día a día vivan la ciberseguridad y que puedan invitar a las personas a conocer un poquito más de lo que es la seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando escuchamos de tecnología nos podemos asustar, podemos preguntarnos, oye, ¿qué tan técnico tengo que ser o conocer para poder especializarme en esto? Y la realidad es que la seguridad es súper amplia y tiene muchas ramas. Te puedes dedicar tanto a auditorías, a concientización, respuesta a incidentes, incluso, por ejemplo, mencionaban para los programadores, desarrollo seguro. Entonces, creo que este sería un buen método para poder incentivar a los alumnos o incluso a las personas en general a desarrollarse en una carrera en ciberseguridad. Y ya hablando más específicamente del público en general y conectando con lo que decía Jorge hace unos momentos, el tener webinars o sesiones explicativas, pero ya más hand-on en el tema, hacer demostraciones de, oye, así más o menos se ve un ciberataque o este es el proceso como tal, para que las personas también puedan palpar cómo se lleva a cabo todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, Sofía. ¿Alguien más? Sí, yo quiero apalancarme de algo que mencionó Sofía, que creo que es muy importante, que es la parte de la concientización. Algo con lo que me topo seguido, y no solamente público en general, sino incluso estudiantes que van hacia áreas de tecnologías, es la pregunta de, bueno, ¿y por qué me tiene que importar a mí? Tal vez yo no soy importante, a mí no me va a pasar, no les interesan mis datos. Pero creo que las actividades deben enfocarse justo hasta esa concientización que les permita o nos permita entender a todos cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos.
Si utilizamos banca digital, ese es uno de los elementos. Tenemos fotos de cosas que tal vez no queremos compartir en la esfera pública. Eso también es uno de los elementos que pues no queremos hacer. Incluso parte de nuestra vida del día a día, hacia dónde vamos, qué lugares visitamos, con quiénes estamos hablando. Hay muchos elementos que no deberían salir o que los queremos mantener dentro de nuestra vida privada y que los atacantes los pueden utilizar para monetizarlos, porque finalmente el principal motivo de los atacantes es monetario. Entonces nos pueden pedir rescates, nos pueden pedir dinero para evitar que divulguemos esa información o incluso transgredir desde la esfera digital a una esfera física. Entonces, mientras no estemos conscientes de esos riesgos, no vamos a poder entender por qué se necesita la ciberseguridad. Y siguiendo este mismo tenor, creo que podría ser importante que también los centros universitarios puedan hacer estas labores de concientización hacia el público general, tal vez proyectos de alcance hacia la sociedad civil, proyectos de ciencia, porque finalmente en los centros universitarios tenemos una concentración de personas que en 5 o 10 años van a ser los siguientes expertos en el país y en el mundo. Entonces, tenemos que también dar esta cultura de compartir esta información. Entonces, creo que eso también podría ser algo que podríamos estar trabajando en centros universitarios y la verdad es que en cualquier otra organización. Bueno. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más? Me gustaría agregar, yo tengo coordinando desde hace un poco más de un año un club de ciberseguridad estudiantil y han sido tan activos este grupo de estudiantes que realmente me han sorprendido porque han tenido una proyección en el campus Monterrey, incluso lo han llevado a otras esferas estudiantiles con otras universidades y otros campus del mismo tecnológico, y ellos han hecho una serie de actividades y en solo lo que va del año han hecho una serie de conferencias, hicieron más de 10 conferencias en un semestre. En este semestre acaban de terminar un congreso de ciberseguridad en el cual pues estuvieron fomentando y coordinando con muchas empresas pláticas y sesiones para promover la ciberseguridad. Y es un grupo que se está integrando y ellos mismos están haciendo que la misma gente se esté desarrollando en el área de ciberseguridad. Han hecho también, además de sus conferencias, han hecho unas actividades muy interesantes. Por ejemplo, se han puesto en los pasillos de aulas 4 y algunas aulas y luego les ponen a los alumnos a ver el sitio ese de Have I Been Found, si ha sido el correo hackeado o está en algún lugar. Y pues es una sorpresa para muchísima gente, ¿verdad? Con cosas a veces tan sencillas, han hecho que la mayoría de los mismos estudiantes y los profesores y empleados se concienticen de de los riesgos de la ciberseguridad con cosas tan simples, ¿verdad? Que nunca se les había ocurrido que su correo estuviera en algunos lados. Entonces, a través de este tipo de actividades, yo creo que se puede fomentar mucho la concientización, que es muy, muy importante. Me ha tocado también participar con el mismo TEC en una comunidad hacia afuera, hacia la comunidad estudiante, no, la comunidad alrededor del TEC, en pláticas. Me tocó he dado 2 o 3, una de ellas de phishing, y concientizar al público qué significa, ¿verdad? Sobre todo, como dijo Jorge, al adulto mayor, que los han, pues les han hecho fraudes o los han engañado. Y entonces, todo este tipo de pláticas ya las hemos hecho, pero sí falta muchísimo. Realmente, pues prácticamente ha sido inicial, ¿verdad? Sí tenemos, como dijeron hace rato, que fomentar todas estas pláticas de awareness, de darnos cuenta de qué significa y cada vez que está más riesgoso todo y estamos muy vulnerables, ¿verdad? Porque a un clic de distancia de un link que a veces sin querer inclusive podemos dar, pues caer en todo este tipo de situaciones. Y lo otro que podríamos hacer más es también fomentar entre los mismos profesores, alumnos y fomentar cada vez más las sesiones de difusión de la ciberseguridad. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por sus comentarios. Adelante, complementar adelante. ahí, perdón, Jess, creo que también otro tema importante, además de la parte de impartición, ¿no? De la cátedra dentro del aula, es este tema inmersivo, ¿no? O sea, tratar de que el estudiante también viva en todo su proceso de formación esta experiencia, ¿no? Ya sea con una parte de vinculación con empresas, ¿no? Que puedan tener este tipo de prácticas profesionales, pero en el área de seguridad de información, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera estar en un centro, por ejemplo, de monitoreo, ¿no? Que vea cómo es la operación de un SOC, y que pueda vivir esa experiencia. Yo muchas veces llamo esta parte que a todos, cuando decimos ciberseguridad, como que la parte sexy, ¿no? O sea, el tema de hacer pruebas de penetración, ataques, vulnerabilidades, capture the flag. Pues sí, eso está muy padre, ¿no? En ese sentido, creo que hay muchas habilidades que se van desarrollando en ese tema, pero esa es una parte de la seguridad, ¿no? Detrás de todo esto hay reglas, hay normas, hay gestión, hay normativa, que eso también es importante que un estudiante lo entienda para poder formar un criterio más amplio de lo que implica hacer la parte de seguridad de información, ¿no? Si bien está la parte tecnológica, que es muy importante, la otra parte, la otra cara de la moneda que muchas veces no les gusta a los participantes, que es toda la parte analítica, la parte de desarrollo de políticas, procesos, pero que si no se da ese complemento, realmente tenemos una fórmula un tanto incompleta, ¿no? En la formación de seguridad. Entonces, creo que esa parte de vivir esa experiencia, de ver cómo funciona ya la seguridad en un ámbito profesional, creo que eso ayuda también mucho a abrir la perspectiva, y es algo que aquí en el tecnológico creo que se vive bastante fuerte con esa inmersión que tienen los alumnos durante su formación y sus proyectos, ¿no? Perfectísimo. Muchas gracias, Iván. De hecho, ya te me estabas adelantando la siguiente pregunta, que tiene que ver justamente con esta integración de la industria, porque a fin de cuentas, los requerimientos que hoy en día estamos necesitando vienen a partir de varios tipos de industria, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Ya empezando con este tema que saca o que pone sobre la mesa José Iván, ¿cómo ayudamos a los estudiantes a poder cumplir esos perfiles que hoy en día las industrias están necesitando? O sea, ¿cómo involucramos a los ciberexpertos que hoy están laborando en la industria para que puedan formar también a los ciberexpertos que actualmente se están preparando? Entonces, de hecho, Iván, si quieres, si quieres ahorita comentar o complementar. Sí. Y mira, yo un poco hablándote más desde el tema consultivo, ¿no? Que me toca vivir un poco más en el día a día. Finalmente, creo que tenemos que traer mucho de esa experiencia que tenemos allá afuera hacia la parte del aula, ¿no? O sea, aterrizar muchos de estos conceptos en los marcos teóricos que existen, en los modelos, marcos de referencia, que ahorita ya hay demasiados, pero sí hay que empezarlos a aterrizar en un contexto real, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la experiencia es muy distinto los diferentes sectores. A pesar de que todos tienen una necesidad de ciberseguridad o seguridad informática, es muy, muy particular, por ejemplo, un sector de manufactura, un sector automotriz, por ejemplo, un sector de retail, un sector financiero. Todos tienen necesidades de seguridad, pero la manera como se implementa van siendo muy particulares por el tipo de operación que van teniendo cada uno de estos sectores. Entonces, creo que esa parte es donde realmente cuando estás viviendo estos procesos puedes aportar mucho en la parte del aula, generar ese vínculo hacia la parte del aula. Y otro punto importante que también veo ahí, Jess, es traer esas tendencias que se ven en el mercado, estarlas viviendo también en el aula, ¿no? O sea, a mí me tocó, por ejemplo, en mis prácticas, pues que todo era armar laboratorios manualmente, ¿no? Y realmente hoy, pues con el avance que se ha tenido en las tecnologías, con la parte de nube, hay mucho tema que tú puedes habilitar muy rápidamente para un estudiante en un proceso de formación, ya con recursos que hoy tienen las nubes y que, por ejemplo, las mismas empresas utilizan para hacer simulaciones, para hacer pruebas, y que eso mismo lo puedes trasladar muy rápidamente para que un estudiante vea un caso real de cómo se viven esos temas allá afuera, ¿no? Entonces, creo que es un complemento. Si bien, pues, el aula nos tiene que dar toda esta formación, todo este background que necesitamos, pero como expertos, pues, finalmente tenemos que estar trayendo mucho de lo que vemos allá afuera,
hacia la parte del aula con todas estas tendencias en tecnología. Y como repito, la nube se ha convertido en un habilitador fabuloso para estos procesos de aprendizaje, ¿no? Muchísimas gracias, Iván. ¿Alguien más? Sí, yo ahí creo que es importante que lleguemos a tener comunicación de estas necesidades, porque tenemos expertos como José Iván, que le gusta compartir todos estos conocimientos que tiene y le gusta impartirles en las clases, y así hay muchos dentro del área de ciberseguridad. Me toca conocer varios por mi rol como director de maestría con los que estamos colaborando constantemente. Y creo que es una comunidad bastante abierta. Por otro lado, sabemos que existen ciertas necesidades de industria, pero hasta que no nos sentamos a platicar, no con las empresas, porque finalmente las empresas es un ente abstracto, las personas que están dirigiendo, los expertos, hasta que no hacemos estas conversaciones para ver qué necesitas, qué puedes aportar, cómo te podemos ayudar, es que no se empiezan a generar estas sinergias. Entonces, creo que es muy importante para los que nos están acompañando hoy que puedan pensar, si están del lado de industria, oye, ¿cómo puedo yo aportar y cómo puedo yo comunicar con los diferentes centros educativos con los que yo sé que tengo personas que están entrando a la fuerza laboral y que están llegando con nosotros? ¿Cómo me puedo acercar con ellos para decirle, oye, ¿sabes qué? Me gusta lo que tienen tus alumnos, pero necesito que tengan estos elementos. Y por otro lado, pues si están de nuestro lado, que es la parte académica, también ver cómo poder acercarse a expertos de alto calibre para saber qué necesitan, qué nosotros tenemos que mejorar dentro de las currículas. Y por otro lado, pues incluso cómo podemos acercar a estos expertos y tener, como mencionaban hace rato, la parte de interacciones, de no solamente pláticas, sino ya ejercicios bien hechos que les permitan sentir a los alumnos cómo se ve eso allá afuera. Entonces, creo que es la forma en que lo necesitamos. El principal punto es comunicación, porque las capacidades creo que existen en mayor o menor medida, pero si no nos sentamos a platicar, no estamos en la misma mesa y no lo sabemos, no vamos a poder caminar juntos hacia donde queremos llegar. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, por tu participación. Y bueno, aquí me gustaría lanzar una pregunta particular para Sofía. Y me gustaría tocar un poquito la parte del género en la parte de ciberseguridad. Tú, Sofía, que has estudiado una carrera de ciberseguridad, que has trabajado en puestos de ciberseguridad y ahorita te encuentras cursando una maestría de ciberseguridad, creo que tu punto de vista es muy valioso para visualizar cómo hoy en día se encuentra esa situación. O sea, dentro del área laboral, ¿tú cómo has observado que está esa, digamos que, necesidad en la parte de género? ¿Cuántas mujeres están involucradas? ¿Cuántas posibilidades hay en estos roles? Y dentro de esos roles de ciberseguridad, ¿dónde has observado que quizás se concentran la mayoría de estos perfiles? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? ¿Y cuál sería así como tu recomendación si alguna de nuestras participantes que están ahorita aquí en el panel quisieran tomar esta trayectoria de ciberseguridad? ¿Qué les recomendarías tú? Claro, muy interesante pregunta para empezar, permíteme decir. Como comentabas, yo empecé mi licenciatura en ciberseguridad hace aproximadamente 10 años y precisamente nos contaban con los dedos de la mano el número de mujeres que había en el equipo, ¿no? En la carrera. Ahora que ya ha pasado el tiempo, que se han estado desarrollando diferentes academias y ahorita precisamente en la maestría he notado que habemos más. Sin embargo, a algunos falta mucho por recorrer. Precisamente hace unas semanas yo asistí a un panel de mujeres en ciberseguridad y permítanme decirles que éramos aproximadamente 15 entre las panelistas, moderadoras y asistentes. Entonces creo que eso habla por sí solo más o menos de cómo andamos. Sí se está involucrando mucho y sí nos hemos ido posicionando poco a poco dentro del ámbito laboral en temas de ciberseguridad, pero pues aún hay una gran necesidad de mujeres en el área. Realmente somos muy pocas, y pues sí me gustaría extenderles la invitación para que investiguen, vean qué les gusta de ciberseguridad. Como les decía, es un ámbito muy amplio
y a todos nos pueden gustar diferentes cosas. Entonces, por esa parte los invito. Respondiendo al tema de en qué áreas he notado una mayor presencia, en lo personal yo he visto más en la parte de gobierno, viendo temas de auditorías, de cumplimientos, security awareness, todo ese tema. Y donde nos hacen más faltas, pues precisamente en temas de pentesting, incidentes y todas esas áreas más específicas, ¿no? Más especiales. Ok, muchísimas gracias, Sofía. Nada más aquí como dato, digo, hablando en general así de todo lo que es Iberoamérica, el porcentaje de mujeres que se encuentran en la parte de ciberseguridad es aproximadamente el 10% de, digamos que la mano de trabajo. Pero curiosamente en México ese número es mucho mayor. Aquí en México tenemos mucho más presencia que en otros países, incluso de Europa. Creo que acá estamos avanzando en esa parte, ¿no? En la incorporación de este género en la parte de ciberseguridad. Entonces, bueno, esas son buenas noticias para México, pero como dice Sofía, creo que todavía falta un poquito trabajar en ello. Y pues bueno, muchísimas gracias y pasemos ahora sí a la última pregunta, donde me gustaría que cada uno de ustedes, panelistas, desde su rol que ahorita desempeñan en la parte de ciberseguridad, ¿cuál sería el consejo para nuestras y nuestros espectadores que están acompañándonos hoy si ellos quieren empezar esta trayectoria de ciberseguridad? Imaginemos que de cualquier área, ¿no? Pero están motivados, quieren empezar. ¿Cuál les dirían que sería ese caminito? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes, con su experiencia, con su camino recorrido, podrían darles? Entonces, adelante. No sé si quieres empezamos contigo, Sofía. Mis recomendaciones sería acercarnos a las instituciones que tenemos a la mano, digo, en todo México, y precisamente en preparación para el panel, no sé en qué momento mencioné panel de ciberseguridad, y mi celular inmediatamente me empezó a mostrar publicidad de maestrías, sí, de carreras, de cursos, etcétera, en diferentes estados de México. Entonces, realmente yo pensé que había como cierto déficit en cursos y me sorprendí al ver toda la publicidad que me salía de diferentes academias que tienen programas para ciberseguridad. Entonces, yo los invitaría a acercarse, a conocer, a investigar qué les gusta, y si tienen alguna duda, contactar a las personas. Digo, al final, como mencionabas, a muchos nos gusta compartir nuestras experiencias, platicarles y hacerles saber qué es lo que pueden ustedes conocer de ciberseguridad. Y una pieza clave muy importante, estudiar, ser autodidactas y actualizarse constantemente, es también muy importante en estas áreas. Muchísimas gracias, Sofía. ¿Alguien más? Sí, yo también coincido ahí con... Adelante, Rafael, perdóname. Bueno, ya nomás para terminar. Pues uno de los cursos que yo recomiendo, pues es el de Net Academy, ¿verdad? De Cisco, de Introducción a la Ciberseguridad. Como dijeron, es un curso de llevarlo uno mismo, y son conceptos muy fáciles y muy simples. Por otro lado, bueno, los alumnos que ya llevan pues los cursos de redes, pues seguir con los de redes y hacerlos de forma completa, ¿verdad? Para llevar esa parte básica de lo que es la ciberseguridad. Otro punto, como ya lo comenté, en el caso nuestro, el Club Cybersecurity Tech que tenemos, los mismos estudiantes se motivan cuando ven a otros estudiantes actuar. Entonces yo creo que fomentar grupos estudiantiles para que ellos mismos fomenten pues esa visión que ellos mismos tienen y ellos mismos promueven. Y me ha sorprendido cómo las mismas compañías que ellos consiguen, algunos hacen prácticas y ya están trabajando con las compañías. O sea, y todo es a la labor de los puros estudiantes. Entonces, es muy sorprendente y es muy grato ver cómo ellos mismos van avanzando en todos estos temas de ciberseguridad. Algunos que no han sabido, pues han sabido lo básico, y pues ya en las mismas compañías, pues los ponen ahí a estudiar y a practicar y a aprender, y es como han ido desarrollándose, y aún todavía a nivel estudiantil. Entonces, como lo que dijo José Iván, han tenido esa relación con las empresas y a nivel estudiantil. Por otro lado, el
Lo que falta en la visión de las empresas, universidades y en todos lados es, yo creo que hasta que no les pasa algún problema de ciberseguridad es cuando se empiezan a decir, ah, caray, como que creo que esto es importante y no nos vaya a pasar algo fuerte como un ransomware o un virus muy maligno, y para estar apenas enterándonos de qué puede pasar. Gracias. Ahora sí, adelante, Iván. Gracias, Rafa. Gracias, gracias. Sí, no, pues yo creo que tratando de sumar ahí un poquito más, coincido completamente con lo que han comentado Rafa, Sofía, y creo que desde esta óptica tenemos que ser muy, muy humildes, ¿no? En el sentido del conocimiento, esto avanza muy rápido. Lo que estamos aprendiendo el día de hoy, lo que estamos viendo, los ataques que estamos viendo el día de hoy, van a ser obsoletos muy rápido, ¿no? Entonces, esas necesidades de estar aprendiendo, de estarse documentando, estar participando en foros, ya sea también promoviendo la cultura de seguridad o bien también asistiendo, por eso hablaba mucho el tema de ser humilde, o sea, no hay un experto, es muy difícil. Yo a veces hago el símil de esta disciplina ya, digo, con sus reservas, también dimensiones, pero a veces como con la medicina, ¿no? Que nuevamente te tienes que ir especializando y es muy difícil que conozcas de todo. Al final, pues vemos la seguridad como algo transversal, como ya lo platicaba en su momento Jorge, que toca a todas las disciplinas de diferentes edades, de diferentes sectores. Entonces, la formación en temas de seguridad debe ser para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy difícil decirnos expertos, ¿no? Hay veces que veo en el LinkedIn muchos expertos en ciberseguridad, ¿no? Pues caray, que ha de saber, ¿no? Que las domina todas, pero es muy difícil desarrollar ese conocimiento. Creo que en la parte de especialización, cuando vamos desarrollando cierta habilidad, cierto conocimiento, podemos aportar mucho a una organización, a una industria, en esa vertical que nos vamos haciendo expertos, ¿no? En esa parte de la disciplina de ciberseguridad. Y creo que al final, si empezamos a colaborar en conjunto y empezamos a unir esas fuerzas, como ahorita lo decían, oye, pues veo, por ejemplo, ciertas personas que tienen mucha afinidad, por ejemplo, para la parte de auditoría. A mí me gusta, por ejemplo, mucho trabajar con mujeres en la parte de auditoría. Son muy organizadas, son muy disciplinadas, hacen muy bien sus análisis. Entonces, complementamos, por ejemplo, muy bien esas fuerzas, ¿no? En la parte de pruebas de penetración, por ejemplo, los jóvenes tienen mucho que aportar. O sea, el pentester joven, no sabes la cantidad de ideas que tiene, la parte más creativa, ¿no? Que puede desarrollar porque está ahora sí que experimentando muchas cosas. Entonces, creo que en el momento que empezamos a sumar esas fuerzas y habilidades, empezamos a tener un mejor ecosistema, un mejor entorno de esta parte de ciberseguridad. Entonces, el ir creando este tipo de vínculos, ¿no? Entre pues, los diferentes especialistas que somos, el ir sumando estas fuerzas, el ir complementándonos, creo que va siendo pues un modelo mucho más sólido, ¿no? Dentro de las organizaciones, como modelo país, creo que eso también hay que agradecerle a Consejo SI, que está formando este ecosistema y está uniendo estos líderes en diferentes verticales, porque pues al final del día somos eso, ¿no? O sea, somos en la suma del todo, creo que es donde se puede conseguir algo bastante rico en el aprendizaje, ¿no? Gracias, Iván. Jorge, ¿algún comentario de cierre? Sí, yo creo que voy a sumar con 3 cosas. Uno, hay ciertas bases que veo que sirven para pues casi todos los elementos que nos vamos a ciberseguridad. En la parte de hard skills, al menos sistemas operativos y redes, sí, todo va cambiando, los ataques del día de hoy ya no van a ser los de mañana y las tecnologías que utilizamos hace un mes ya cambiaron, pero si tienen las bases de estos 2 elementos, esto no cambia tan rápido y nos permite entender de muchos elementos. Del tema de soft skills, creo que sería muy importante que sepamos de algo de cultura financiera, porque finalmente muchos elementos van con pérdidas monetarias y si no lo sabemos expresar de esa manera va a ser difícil que lo podamos comunicar. Y la más importante es la comunicación. Quieren este estereotipo todavía, pero todavía tenemos muchas personas de esta área que les cuesta un poquito más estos temas de comunicación. Entonces, cuando están pasando la información a ciertas áreas que no son técnicas,
se pueden haber ciertos cismas, ciertos quiebres que no necesariamente ayudan a que podamos resolver las cosas rápido. Entonces, comunicación es muy importante, pero algo que definitivamente todo profesional de ciberseguridad debe tener es una muy fuerte base ética, porque nos vamos a enfrentar a problemas muy, muy grandes, vamos a tener acceso a información confidencial, cosas que pueden romper a las personas o las empresas. Entonces, si no son personas éticas, la verdad es que el área de ciberseguridad todavía no es tan grande y las personas que hacen ese tipo de actitudes, que tienen ese tipo de actitudes, se queman muy rápido en esta área y ya no pueden volver a entrar. Entonces, es muy importante que tengan esta base ética. Lo segundo que quiero apuntar es que, dada esta amplitud que tenemos, es importante que busquen un área que les interese. Hay elementos como el CyBOK, que es el Body of Knowledge de ciberseguridad, o incluso mapas mentales de ciberseguridad que exponen o intentan organizar un poquito todo este caos de las áreas que tenemos. Entonces, recomendaría que, si les interesa, den una checada. Vean qué áreas les podría interesar, qué áreas definitivamente no. Y lo tercero es, apliquen a los puestos que les interesan. Muchas veces, y aquí tal vez José Iván diga, oye, no, luego por eso llegan los candidatos que llegan, pero hay muchas veces que los profesionistas o los alumnos que van saliendo dicen, oye, es que yo solo tengo el 30% de los requerimientos, 50%, seguramente no me van a aceptar. Mi recomendación es ustedes apliquen, porque incluso si los batean de esa oportunidad de trabajo, muchas veces les van a dar una retroalimentación que es muy valiosa. Les van a decir qué habilidades necesitan tener e incluso puede que no sea para el puesto que están aplicando, pero vean las habilidades que tienen y los puedan redirigir hacia otro lado. Entonces, es muy importante que desarrollen esas habilidades. Hay mucho trabajo, pero también mucha falta de todo lo que se necesita en la industria. Y justo eso, pues necesitamos seguir estudiando, necesitamos desarrollarnos, pero también necesitamos ser humildes, como decía José Iván, para saber qué nos falta aprender y cómo lo vamos a desarrollar. Muchísimas gracias por su participación. La verdad es que súper interesante los comentarios que cada uno nos hizo aquí con esta pregunta de cierre. Y con esta última pregunta damos por cerrada la parte del panel y damos espacio para la parte de preguntas y respuestas. No sé si por ahí del público haya alguna pregunta en particular, algún panelista o lo quiera lanzar así. Entonces, adelante. Tenemos una pregunta de Jorge Borbolla que dice, ¿qué estrategias se realizan en la educación para evitar que los alumnos hagan cosas ilegales con lo que se ve en el salón de clases o en los laboratorios? ¿Quién contesta de nuestros panelistas? Jorge o... Ahí Jorge ya había abierto el tema, ¿no? Con el tema de la parte ética. Y bueno, yo nada más sumando ahí en ese punto, creo que esto, yo en el clavo, ¿no? O sea, al final si el mundo de la TI es pequeño, el mundo de la ciberseguridad es aún más, ¿no? Entonces, creo que muy rápido te puedes dar a conocer, saber de qué lado estás, de qué lado de la fuerza desarrollas todas estas habilidades, ¿no? Y al final, bueno, pues el compromiso de nosotros como la parte de profesores es decir, bueno, tienes que conocerlo, ¿no? O sea, no tampoco te voy a decir, oye, no te voy a enseñar, por ejemplo, cómo se hace una técnica de hackeo, porque si después la puedes utilizar, ¿no? O sea, yo te tengo que explicar qué es, en qué consiste, para que sepas cómo defender y cómo proteger a una empresa, pero tenemos que ser claros en ese mensaje. Otra parte que también les digo es, tenemos una identidad, ¿no? Al final, tanto física como digital. Entonces, todo lo que hagamos también va dejando huella. Entonces, tenemos que ser, si de plano tú decides hacer eso ya por una convicción de querer hacer un acto ilegal, es porque realmente quisiste exponer esa identidad o esa imagen que tienes en ese sector, ¿no? Entonces, creo que es muy importante conducirse con todo este tema ético, digo, certificaciones, pues obviamente internacionales para darte este tipo de cursos, de capacitaciones, te hacen firmar estos códigos de ética, donde pues ya va a depender ahora sí de cada quien cómo quiere utilizar ese conocimiento, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que más como estrategia, Jorge, creo que lo que a nosotros nos toca como profesores es enseñar, pero también decir qué implicaciones tiene el mal uso de este tipo de herramientas o de conocimientos, ¿no? Porque la intención es que esto se utilice para conocer y protegerte, ¿no?
Esa es la intención. Quisiera Muchas agregar, gracias, no- Ándale. quisiera agregar Gracias, nomás, Rafa. a mí me tocó en la clase de ciberseguridad, me encontré un ejemplo de hacer un virus en Python, pero un virus que no hace daño, sino simplemente se replica. Entonces era facilísimo abrir un directorio y reescribir con un texto de autocopiado, que todos los alumnos se quedaron pasmados de la facilidad con que se podía hacer y son las herramientas que hay, ¿verdad? Obviamente les puse un disclosure ahí de que yo no me hacía responsable de si alguien hacía algo, pero sí, como dijeron, del lado ético, ¿verdad? Que estuvieran conscientes de lo que hay. Pero por otro lado, si no les enseñan esas técnicas de lo que puede suceder de esa manera tan fácil, pues no estuvieran tan conscientes de esa situación. Entonces, quedaron pasmados de que en menos de 20 líneas, este, podían hacer ese virus con gran facilidad. E incluso ese virus, pues pueden borrar, pueden hacer un ransomware, porque pues si cifran cualquier archivo que abran y cierren, pues ya está, ¿verdad? Y de una manera simplísima, ni siquiera metiéndose a assembler, ni siquiera, pero sí, es estar conscientes de lo que pasa y lo que implica eso, ¿verdad? Entonces sí tenemos que estar muy alertas en las implicaciones éticas de todas las áreas, y esta, como lo dijeron hace un momento, pues es mucho más. Muchas gracias, Rafael. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí de nuestros participantes? Hay una pregunta más de Denise. Dice, si las empresas optan por certificaciones o especializaciones, ¿cómo se están preparando las universidades para capacitar en ciberseguridad a los futuros profesionales para suplir las necesidades urgentes actuales? Creo ¿Quién que gusta aquí, contestar? si quieren, Adelante. voy yo. Digo, esta es una pregunta bastante compleja. Puedo contestar desde la óptica de lo que estamos haciendo nosotros, pero también quiero recordar que nosotros estamos en una parte privilegiada que por reconocimiento de industria y por contactos es más fácil que podamos tener este tipo de impactos. O sea, parte de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es tenemos materias específicas de ciberseguridad e integrado, donde justo tenemos estas interacciones con estos expertos. Entonces, si alguna otra universidad está en este camino, en serio, háblenos de esto. Es muy, muy grande. Necesitamos trabajar todos para este problema, y si algo podemos ayudar y podemos compartir de esta experiencia de cómo lo hemos hecho, qué nos ha servido y qué no, porque hemos probado muchas cosas que no han jalado, necesitamos estarlo platicando. Pero esto es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos materias ya especializadas donde integramos este conocimiento de los expertos para poder suplir estas necesidades. Cosas que también hemos estado trabajando es justo acercarnos a las certificaciones, a las certificadoras, y poder ver cómo incluir esta parte de certificaciones para que dentro de los mismos elementos que van aprendiendo los alumnos puedan obtener los conocimientos necesarios para certificarse, e incluso poder acercarles con diferentes convenios que muchas empresas los hacen para los alumnos. Les dan vouchers de descuento, a veces 50 o de 100% de certificación. Entonces, estos son elementos que son importantes aprovechar. Casi todas las empresas grandes tienen esto, y pues es cuestión de estar firmando contratos, convenciendo al legal de estos contratos y demás. No es un proceso fácil, requiere mucho trabajo administrativo y de sentarse a discutir, pero sí creo que es importante notar que cada vez más se está teniendo como que esta cerrada de pinza, donde los mismos conocimientos se pueden validar después con alguna certificación externa. Entonces, ¿es suficiente? No. Tenemos 2.7 millones de vacantes por ahí, pero digo, es poco a poco como lo vamos trabajando y como vamos dando estas necesidades cambiantes que tiene el mercado. Muchas gracias, Jorge. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo nada más ahí sumando a lo que decía Adelante. Jorge, y creo que también para clarificar muy bien ese punto, la formación, creo que sí, este déficit que tenemos hoy en especialistas de seguridad, creo que el factor clave va a ser la formación universitaria, ¿no? O sea, que esto venga ya en el ADN del profesionista, ¿no? Y finalmente va a venir a ser catapultado ya por un área de especialización o de certificación. O sea, difícilmente
podemos decir que con puras certificaciones vamos a suplir todo este mercado que necesitamos, ¿no? Entonces, creo que la formación universitaria va a ser clave en ir proporcionando todos este tipo de talentos, de recursos, que finalmente pues los vayamos ubicando y que ya una vez teniendo, como ya lo platicábamos ahorita, teniendo estas primeras experiencias en campo de inmersión, pues cada quien va a ir definiendo su vertical y en función de esa vertical de especialización va a optar ya por una certificación o una especialización que lo va a catapultar mucho mejor, ¿no? Entonces, creo que son temas que se complementan, no los veo excluyentes, no es, oye, no estudies seguridad, mejor certifícate o viceversa. Creo que los tenemos que ver como dos fuerzas que se suman y que este déficit se va a lograr atender en la medida que más universidades, más comunidad tengamos este acceso a esta preparación. Entonces, a todos, si ahorita están en con esta duda, oye, ¿voy a encontrar trabajo? ¿No voy a encontrar? Les puedo asegurar que al mes van a tener trabajo porque hay una necesidad impresionante, ¿no? De hecho, pues ahorita ya se habla de ¿cómo se llama? Sobrecalentamiento en el tema de seguridad, ¿no? El overwork, ¿no? En la parte de seguridad, porque los recursos que estamos ahorita aquí inmersos, es tanta la necesidad que existe en los diferentes sectores que no nos podemos dar abasto. Entonces, créanme que es una carrera que tiene por los próximos 10 años fácilmente mucha demanda en todo lo que esto está generando en las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, creo que si ya tomaste esta decisión de entrar por aquí, como en su momento Sofía, ¿no? Que le he visto cómo ha ido su formación, cada vez se ha ido especializando más, pues creo que hay mucho, es una experiencia de cómo se ha ido desarrollando eso. ¿Qué hubiera dado yo que en mis tiempos hubiera esta formación, ¿no? de seguridad? Pero no existía, ¿no? Yo estudié sistemas electrónicos y como bien dijeron, la parte de redes fue fundamental y la parte de redes fue la que me marcó para empezar en este camino y finalmente me fui especializando ya por alguna certificación que existió, ¿no? Pero hoy veo a los chicos que se forman en seguridad que le agarran súper rápido la onda a esto, ¿no? O sea, ya tienen las bases, la formación, los conceptos, la terminología, y lo que empezamos a hacer ya en el ámbito laboral, pues es empezar a pulir esas fortalezas que van desarrollando, ¿no? Muchísimas gracias, Iván, por tu contestación. Creo que si ya no hay más preguntas por aquí, Sofía, creo que ya no, ¿verdad? No, ya se respondieron todas las preguntas. Perfecto, pues creo que ahora sí ya damos por terminada nuestra participación. Agradecemos a nuestros panelistas su tiempo, su conocimiento por participar ahorita en este panel con nosotros. Agradecemos también mucho a Consejo CI por darnos este espacio donde pudimos platicar de este rol de la educación superior en la parte de ciberseguridad y creo que hemos notado lo importante que es, ¿no? Hablando de la parte de nacional en el Cyber Security Nation, pues creo que la parte de educación superior es la que está aportando ahorita a esta fuerza laboral que está escasa afuera, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a los participantes y muchas gracias a Consejo CI por el espacio que se nos ofreció. Al contrario, muchas gracias a cada uno de ustedes, los panelistas. Gracias por traer este tema y también por el esfuerzo que realizan en las universidades, en su trabajo, en las colaboraciones que tienen y definitivamente en la colaboración que han hecho con nosotros en este evento. Les deseamos que sigan ayudando a elevar la seguridad de la información y ciberseguridad en la escala nacional desde ahora sí que la trinchera en la que están, ya sea una universidad, sea una empresa, una asociación, y en el Consejo sí son bienvenidos a seguir colaborando. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, un gusto compartir con ustedes.